Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor, los secretos detrás de la lectura. Esta actividad es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de acercar a la comunidad académica y al público en general a temas relacionados con el mundo editorial, la literatura y la habilidad para comunicarnos. Mi nombre es Aldo García Ávila y soy tutor del Centro de Escritura en Campus Aguascalientes. Esperamos que disfruten de este evento tanto como nosotros lo disfrutamos al momento de prepararlo para todos y todas ustedes. Esta tarde nos acompañan el doctor Clark Murray, el maestro Salvador García, la doctora Lilian Briceño y la doctora Judith Ruiz, quienes participarán en el conversatorio titulado Los autores tienen la palabra. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de nuestros participantes. El doctor Clark Murray actualmente es director del Departamento Regional de Lenguas en el TEC de Monterrey, región Ciudad de México, y tiene a su cargo asignaturas de literatura y filosofía. Su última novela, publicada en 2020, se titula Nowhere Mean and Delicate. El doctor Salvador García es especialista en literatura y es profesor del TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca. Además, ha sido profesor invitado en instituciones de renombre internacional. Es autor de diversas obras de crítica literaria. La doctora Lilian Briceño es historiadora y desde el 2003 forma parte del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Su área de especialidad es la historia moderna de México. Ha publicado, editado o compilado una notable cantidad de libros, capítulos en libros, así como artículos especializados y de difusión. Finalmente, la doctora Judith Ruiz Godoy se desempeña desde 1998 como profesora del TEC de Monterrey, donde ha fungido como directora de división de departamento regional y con mucha emoción y alegría queremos compartir que a partir del 1 de mayo de este año 2021 tomará la responsabilidad como decana de la Escuela de Humanidades y Educación. Muchas felicidades, doctora Judith. Reconocemos su trayectoria en nuestra institución y sabemos que realizará un gran trabajo en esta nueva encomienda que tiene en sus manos. Además del TEC, ha trabajado en diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales. Y es autora de más de 25 publicaciones entre capítulos de libros y revistas arbitradas. Antes de ceder la palabra a nuestras y nuestros invitados, quiero agregar que esta es una actividad académica que se transmite en vivo a través del canal de YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación /Facebook del Centro de Escritura. Lo pueden encontrar en el navegador justamente con las siglas de la escuela, EHE/Facebook. Y les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de este conversatorio a fin de enriquecer la visión del público en general. Esta tarde tenemos el honor de contar con perspectivas de diversas áreas de la creación editorial, la novela, el cuento, el ensayo académico y la historia. Cada una de estas disciplinas posee sus respectivas exigencias, sus respectivos desafíos. Y bueno, el mundo ya vivía revoluciones en distintos ámbitos y pues bueno, el 2020 puso la corona literalmente a esa efervescencia de cambios que de alguna manera pues ya veníamos viviendo. Y bueno, quisiera justamente empezar con la doctora Judith, que nos comparta desde su experiencia y en este contexto tan complejo, lleno de transformaciones y cosas por hacer, ¿a qué se enfrenta la novela, el cuento, el ensayo académico y la historia? Bueno, en este caso, su área de injerencia. ¿Y cuál es el significado que para usted tiene la creación en el área del saber humano que usted se desempeña? Muchas gracias por la invitación. Nada me da más gusto que estar aquí entre colegas muy queridas y muy queridos en esta tarde para hablar de literatura. La verdad es que esta invitación y para hablar de creación literaria todavía mucho más. Les agradezco mucho este espacio y pues quisiera empezar diciendo que crear, escribir es magia. Creo que en el momento en el que nosotros podemos convertir lo no existente, la entraña de la poiesis, de la creación. El proceso creativo está lleno de instantes que precisamente nos permiten hilarlos, concatenar, tejerlos, para precisamente producir otras formas de conocimiento, imaginar otros mundos posibles. Pienso que la creación, en el caso particular de cuento, que es lo que pues yo me he dedicado a escribir un poco más,
el conocimiento y el juego están de la mano. Un poco el juego a modo de Huizinga, podemos crear un universo en donde nosotros podemos poner las propias reglas, nuestros personajes, los hechos, los sucesos, podemos crear instantes verticales, también un poco al estilo de Bachelard, aunque lo refiere más hacia la poesía. Incluso podemos crear otro estado de cosas. Particularmente en el cuento, lo que a mí me gusta escribir en mi mundo, generalmente el sujeto es una voz en segunda persona, es un tú que se relaciona con la palabra, en donde en casi todas las historias hay una palabra o que persigue, o que intenta ser pronunciada, o que pesa, o que libera. Creo en este sentido que a lo que nos enfrentamos, yendo hacia esa parte de la pregunta con las nuevas formas literarias, pues de una u otra manera nosotros nos debemos y hemos sido formados precisamente en la novela, el ensayo, el cuento, y ellos van a ser siempre estas formas eh, puerto y partida. La palabra está viva y sin duda las diferentes construcciones que hacemos de ella. Las narraciones toman y tomarán diferentes formas en la mirada de quien las lee, de quien las consume, de quienes las crean. Creo que no pueden permanecer estáticas. Creo que precisamente su valor está en que pueden crear y manifestarse de muchas otras formas, especialmente ahora que tenemos otras plataformas tecnológicas en cómo consumirlas o cómo crearlas. Pero creo que hacia allá podríamos ir más adelante, entonces dejaré hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que para seguir en este mismo diálogo, en la parte de ficción, no sé si Salvador pudiera compartirnos algunos comentarios a propósito de la pregunta y de la propia intervención de la doctora Judith. Sí, claro, Aldo. Voy a cambiar un poquito de área. También he publicado creación, pero me enfoco actualmente más en ensayo académico, investigación, sobre todo enfocada a la literatura y a la historia, que son mis áreas de pertinencia. Como bien lo decía la doctora Judith, esta manera de crear implica precisamente generar nuevas formas de pensamiento, generar mundos a final de cuentas. Creemos que todo, o en algún momento se ha creído la civilización humana, que ya todo está dicho, que no hay nada nuevo bajo el sol, y sin embargo seguimos rascando, actualizando temas, haciendo recopilaciones, volviendo a esos momentos del pasado o a esos hechos históricos, literarios, culturales, que es necesario revisitar de vez en cuando. De vez en cuando. En mi caso, lo que yo busco es precisamente, he trabajado como dos líneas de acción en cuestión de mis investigaciones. Una es buscar nuevos temas en cuanto al estudio de la literatura, sobre todo, temas que apenas se conocen o apenas se han esbozado, esas zonas oscuras, posiblemente algunos teóricos le llaman, ¿no?, autores raros, momentos que no han sido totalmente estudiados, y por la otra es cuestionarme si es verdad o si es toda la verdad lo que nos han contado, por ejemplo, en casos de figuras tan importantes como Octavio Paz. Mi último libro que está, o sea, ya está armado, incluso oficialmente se publicó el año pasado, pero todavía no se puede conseguir, creo que eso vamos a hablar, ¿no?, de todas esas cuestiones, procesos editoriales, es precisamente sobre la primera década de Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas. El libro se llama Bajo el signo de taller, el nacimiento literario de Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas. Y entonces hago un estudio entre 1931 y 1941, que es el momento donde este grupo, donde esta promoción se va formando a partir de la Escuela Nacional Preparatoria, y lo que descubro es que precisamente una figura como Octavio Paz, tan estudiada, ¿cuántos libros no hay sobre Octavio Paz, sobre sus libros, sobre sus primeros años? Lo que descubro es que todavía hay zonas oscuras, y sobre todo también que muchas veces hay muchos textos que se escriben no solamente para darnos luz, sino también para justificar una labor presente. Es decir,
libros sobre Octavio Paz que en realidad están buscando justificar al autor que lo está escribiendo antes que darnos a conocer a Octavio Paz. En ese sentido, creo necesario tres aspectos en cuanto a mi labor como autor de estos ensayos académicos. Lo primero es el rigor, es decir, cuando uno hace investigación de las ciencias sociales en general, tiene que ser muy riguroso, tiene que tener a la mano a las fuentes, tiene que ir a donde están los archivos. El trabajo de archivo es importantísimo. Yo soy un verdadero, un ratón de biblioteca, me encantan los archivos, me he pasado horas en los archivos, es muy interesante, ¿no? Se vuelve una especie de fetiche porque a veces las condiciones de los archivos no son las mejores, no importa, hay que ir. La segunda es nunca dar nada por sentado, es decir, en cuestión de la investigación hay vacas sagradas, hay grandes investigadores, sin embargo, a todos nos fallamos en datos, en perspectivas. Entonces, muchas veces creemos que este autor, esta autora, por la eminencia que es, todo está correcto. Hay que ver, no en detrimento, no en una cuestión de pugna, sino a final de cuentas lo que se busca es eso, generar conocimiento y el conocimiento que esté más cercano a la verdad, ¿no? Entonces, más que pelear o más que entrar en pugna es ver si en verdad los datos son correctos. Y la tercera, que creo que es imprescindible, también es un aspecto de humildad. Y la humildad de señalar en los propios textos, yo llegué hasta aquí en mi investigación, le dejo el camino libre a otros investigadores más jóvenes o desde otras perspectivas que vengan a enriquecer este diálogo, que a final de cuentas de eso se trata en los libros académicos. Creo que en esta primera intervención me gustaría dejar estos aspectos en cuanto a mi labor respecto a los ensayos literarios y no me queda más que igual agradecer esta invitación junto a colegas que admiro y que aprecio mucho. Gracias, Aldo. Muchas gracias, Salvador. Sí, ahorita me quedé con la idea de Clark, que era la novela, pero bueno, ya que ahondaste en la parte de la academia, quisiera continuar justamente con Lilian, que ha explorado los terrenos de la historia y justamente, ¿no? Para complementar, bueno, para darle respuesta a la pregunta desde su perspectiva y cómo se nutre o cómo nutre la historia, ¿no? En este panorama, para luego cerrar con Clark. Gracias, Aldo. Y bueno, primero que nada, gracias a todo el Centro de Escritura por este esfuerzo y por este éxito, ¿no? De habernos reunido y convocar a todos nosotros aquí. Yo creo que es un panel verdaderamente, yo me siento muy halagada de compartirlo con Salvador, con Clark y con Judith en este momento y desde luego con todos los colegas. Mira, complementando un poco lo que decía Salvador, pues sí, la tarea por lo menos yo puedo hablar desde la trinchera que me toca, que es la del historiador, como dijo Salvador, sí, uno tiene que estar siempre muy atado a este trabajo de archivos, o Salvador, no sé, tal vez así era antes, ¿no? Donde uno tenía que estar siempre atado a esta parte dura, rígida, que era como un poco un chaleco de fuerza el que teníamos los historiadores, porque así nos formamos, ¿no? Teníamos que ir al archivo, a la bibliografía completa, a la hemerografía, por ahí de vez en cuando se nos permitía algo de historia oral, quizá, ¿no? Una que otra grabación, pero nada que ver con lo que nos ha sucedido últimamente, que nos hemos liberado de estas ataduras y esto que teníamos, y de pronto se nos han abierto unas posibilidades inmensas para la investigación histórica, académica, y tenemos fuentes ahora, bueno, tan ricas como pueden ser los videos, pero los de YouTube que los TikToks que ahora hacen, o qué sería algún historiador si no tomara en cuenta Twitter, por ejemplo, para hacer su labor, o las fotos de Instagram, ¿no? Estamos ya metidos en esto, en esta nueva dinámica que es mucho más versátil, que nos ha liberado. Entonces creo que la historia en todo esto, además, se ha liberado porque además nos educaron a muchos en esta historia rígida, que ya pasó muchos años afortunadamente de esto, donde era la historia de bronce, acartonada, la oficial, la tradicional, donde casi nos enseñaban
nombres, lugares y fechas, y así vamos. Y yo tengo que mis alumnos llegan verdaderamente vacunados contra la historia, porque les enseñaban una historia espantosa, poco flexible, poco dinámica, poco vital, ¿no? Y nunca les explicaban que pues la historia es lo que nos conforma, pero sí, cuando decimos de país les parece muy abstracto, ¿no? Muy grande, como sociedad también es muy grande, pero cuando los invitamos a reflexionar en que nosotros mismos no somos otra cosa que nuestra historia y que nuestro pasado, y que somos como somos por lo que hemos aprendido, por lo que hemos vivido. Entonces, esto nos permite acercarnos a otro tipo de material, de conocimiento, que desde luego que enriquece nuestro acercamiento a ese pasado, ¿no? Y bueno, yo soy muy feliz de que además la historia esta, que antes era la historia oficial, que era la historia política básicamente, luego se abrió a historia de las mentalidades, historia social, historia desde abajo, historia de la vida cotidiana, y hoy hablamos de una historia cultural donde prácticamente todo absolutamente es historiable. Y a mí me da mucha envidia lo que escucho de Clark, de Judith y ahora de Salvador, que veo que también hace literatura, porque por lo menos para mí, el haberme adentrado en las fuentes literarias ha sido de un enriquecimiento para mi profesión increíble, porque la gente, por lo menos en el ámbito en donde yo me dedico, que es básicamente siglo XIX, principios del XX, pues me tocaron corrientes literarias como son, no sé, el costumbrismo, el realismo, el naturalismo, donde te están contando, ¿no? Lo que están viendo, o las crónicas, ¿no? O los mismos cuentos, ¿no? Que a veces nos relata lo que están viendo, las novelas también nos relatan lo que están viendo. Y yo, como dijiste, me empecé a adentrar en todo lo que tiene que ver con la historia primero de la electricidad y luego de la noche, y últimamente estoy totalmente abocada a lo que es el estudio de la noche, de esa parte, con esta libertad que nos permite ahora la historia, de esa otra parte que no se consideraba o ni siquiera se había volteado a ver, Aldo. O sea, nosotros hablábamos de historia y lo dábamos por hecho que la historia era del alba al ocaso, y de pronto empiezan a aparecer en otros países, y en México, bueno, pues la verdad es que me precio de que soy de los pocos que nos estamos dedicando a esto. De pronto se nos abre un espectro donde tenemos también un ámbito que va, pues, no sé, de 8 horas nocturnas, en donde hay una gran cantidad todavía muy fresca, muy virgen para estudiar y para profundizar en su estudio, y que en esto, así como ahora decimos, bueno, la gente sale, convive, se divierte, o roban, o qué hace durante la noche, se nos había olvidado que una tercera parte de nuestra historia se ubicaba y se desarrollaba en esas horas nocturnas, ¿no? Las horas negras que le llaman. Y si no fuera por la literatura y por otro tipo de fuentes como las que les menciono, o sea, para mí hubiera sido imposible llegar a hacer este acercamiento. Entonces, bueno, si me dices qué ha pasado con la historia, pues te diría, nada más abonando lo que decía Salvador, vivimos una historia mucho más libre, mucho más incluyente, mucho más dinámica, mucho más flexible, mucho más atractiva también para la gente. Y bueno, yo me siento o sea, me encanta que sea así, ¿no? Que haya cambiado este paradigma, como mencionaban anteriormente. Excelente, Lilian. Muchísimas gracias por esta aportación. Clark, en el caso de la novela, este gran género tan antiguo, y yo creo que, digo, con todo el temor a crear controversias también, probablemente el género más respetado, ¿no? de la creación literaria, ¿no? Al menos sí, probablemente y con el humor mordaz, ¿no? De plantearlo en esos términos, ¿no? Quien dice, bueno, ¿a qué te dedicas? No, soy poeta. Inmediatamente hay un montón de figuraciones poco deseables, ¿no? Y los memes, claro, no han ayudado nada en este sentido. En cambio, si uno llega y se presenta, soy novelista, entonces, bueno, la figura que nos viene a la mente seguramente es otra totalmente, ¿no? En este escenario igualmente novedoso, ¿no? ¿A qué se enfrenta la novela? ¿Cuáles son los retos de la novela en estas épocas turbulentas que estamos viviendo en la actualidad? Claro. Bueno, gracias. Ya, igual que Liliana, Lilian, también me siento muy halagado de estar aquí. Gracias por la invitación. Pues sí, ya lo mencionaste, Aldo, la novela sí está en un crisis porque ya tiene que lidiar con cosas como los memes y las redes sociales, etcétera. Y claro, cuando alguien dice, oh, yo soy novelista, ay, no, otro novelista, pues, ¿qué vamos a hacer con este? Porque no hay
ya no hay lugar para un tal, porque ya no, son muy pocos que viven de ser novelistas. Pero bueno, complementando algo que decía Lillian, y la historia es un tipo de sistema, ¿no? Y ahora, hoy en día vivimos en tantos sistemas que están empalmados uno sobre el otro. El sistema del capitalismo, el sistema de la tecnología, el sistema de las redes sociales, el sistema de la información. Y cada sistema nos dice, pues, cómo voy a actuar y qué voy a decir. Entonces, para mí la novela es una manera de ser yo, una manera de ser único, una manera de recordar al mundo que aquí estoy, aquí vivo y eso es lo que hago y eso es cómo lo hago. La novela es una manera de romper las paradigmas y hoy estamos viviendo en una tipo de historia de encrucijada. Yo estoy viendo el juicio de la policía que mató al George Floyd. Y nada, eso es otra cosa que una novelista tiene que competir. Una novela no puede competir con lo que está pasando en el mundo, con el Black Lives Matter y con las cuestiones de género y todos los movimientos que son pues tan importantes. Pero regreso, una novela, una creación literaria es una manera de retar o cambiar o doblar las paradigmas. Yo lo intenté con mis novelas, pero con poco éxito, pero aquí intento. Gracias. Muchas gracias, Clark. Justamente otro de los aristas que me gustaría abordar, porque creo que nuestra institución en particular, frente a muchas otras instituciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, creo que el TEC de Monterrey ha dedicado una especial atención, ¿no?, al fenómeno de la creatividad, más allá y no en fechas recientes, ¿no? Es una arista que al TEC de Monterrey siempre le ha interesado. Claro, en fechas más recientes, la creatividad ha cobrado un interés preponderante, ¿no?, desde distintas ciencias. Con toda seguridad, las neurociencias sea una de las disciplinas más interesantes que se han abocado a descubrir el fenómeno de la creatividad. Y en este sentido, justamente, ¿qué significa, no? Porque ya hace un momento Judith lo planteaba, ¿no? Nos decía crear es hacer magia, ¿no? Con el cuento, ¿no? En este caso. En ese mismo sentido, bueno, también Salvador decía, hace un momento decía, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, pero a pesar de esto tenemos que abocarnos al espíritu creativo, en un sentido que también es muy romántico, ¿no? Nos decía Lilian, ¿no? Que constantemente nosotros creamos la historia y en ese sentido, bueno, yo soy lingüista y amo las palabras y Lilian se aventó un neologismo historiable, todo es historiable y es maravilloso, yo adoro las nuevas palabras. Y hace un momento, ¿no? Clark nos hablaba de que la novela es una creación que intenta romper paradigmas. Entonces, en este contexto, ¿qué significa o en qué consiste ser creativo en la novela, en el cuento? ¿Cómo encontrar en terrenos que aparentemente ya está completamente ocupado? ¿Qué necesitamos para descubrir esa luz? Vamos contigo, Judith, nuevamente, por favor. Muchas gracias, Aldo. Creo que el punto que tocas es nodal, porque ahorita mencionabas que a nosotros en el TEC de Monterrey nos importa el desarrollo de las competencias creativas y el Centro de Escritura tiene una labor fundamental en este hecho, pero no nada más por la forma, no importando la forma que le demos a nuestro texto, que por supuesto tienen muy distintas funciones, si es un texto académico o si es un texto literario. Pero si nosotros reparamos, nosotros, los individuos, hombres y mujeres, somos de naturaleza hermenéutica y dialógica. Entonces, el lenguaje deviene como este vehículo que hace posible nuestra propia naturaleza. Ya nos decía Wittgenstein que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Entonces, la adquisición de este lenguaje, el poder escribir, es algo que nos transforma y nos moldea como individuos. Considero que hay un término que me gusta mucho de María Zambrano, que es el logos de la entraña, en donde habla de este nous aristotélico, de este fuego de Heráclito, en donde, por supuesto, si vamos a la creación literaria, gran parte es este nous aristotélico, esta intuición. Pero para que nosotros podamos realmente desarrollar la creatividad, desarrollar las competencias que requiere la creatividad, la
escritura, por ejemplo, que es una de ellas, necesitamos ese doble saber que se acuerpa en nosotros. Es decir, ese logos, ese saber, esa razón, debe acuerparse en nosotros, debe ocuparnos. En mi caso, y bueno, creo que el Centro de Escritura apoya a personas como yo soy 3% talento y 97% trabajo, esfuerzo, oficio. La escritura se forja, digo, sé que hay gente muchísimo más talentosa, ¿no? Pero se forja a partir de observar, anotar, borrar, volverse una y otra vez parte de ese texto. Hay un término que utiliza Foucault que a mí me encanta, que es la escritura de sí, que nos permite moldearnos a nosotros como sujetos, no solo crear historias, sino escribir es una práctica de libertad. Y en este moldear historias de ficción, crear, imaginar, también nos interpelamos nosotros, nos moldeamos nosotros como individuos. Y creo que en esto el Centro de Escritura, no creo, estoy segura que el Centro de Escritura realiza estas prácticas que podríamos incluso considerarlas prácticas éticas porque moldean a nuestros estudiantes, a nuestras profesoras, nuestros profesores. Es un ejercicio que nos permite conocernos a nosotros mismos. Por eso la creatividad es tan relevante. La creatividad establece relaciones con nosotros mismos y con la verdad, que nos constituyen en sujetos de conocimiento. Parecería que el acto de escribir es simplemente imaginar, pero no, porque nos interpela con nuestros propios horizontes, con nuestras lecturas, con lo que vivimos, con lo que consideramos sobre la verdad y establecemos relaciones con lo que nos rodea y sobre todo, lo más importante, con nosotros mismos. La escritura es transformadora. La creatividad que reside en el acto mero de escribir, de configurar las palabras, tiene un poder provocativo, evocativo, invoca, evoca, y creo que eso es muy valioso. Cuando uno tiene esta relación con la palabra y a través de nuestras asesoras y asesores del Centro de Escritura se potencia esta posibilidad, ya no es solo hacer un cuento. Estamos en un ejercicio de libertad, de conocimiento, una práctica filosófica que nos moldea como individuos. Y eso es lo que me parece de muy valioso en cuanto al desarrollo de competencias que tenemos también en el TEC de Monterrey. Gracias, Ale. Hombre, gracias a ti, Judith, por esta interesante aportación, ¿no? Me gusta mucho esta concepción que planteas, ¿no? De que la escritura no solo es imaginar, sino con esta fuerza transformadora. Y a propósito de esto, justamente quisiera cederle la palabra a Clark, ¿no? Porque justamente, y para ahondar también en estos espacios de la creatividad que planteábamos hace un momento, y que era algo que planteabas hace un momento, Clark, a propósito de ver en la novela un espacio justamente de encuentro como una manera de romper los paradigmas, ¿no? Que en cierta forma es donde esto que plantea Judith encuentra eco. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto, Clark? Bueno, sí, de acuerdo con lo que decía Judith, de que el Centro de Escritura es otro contexto donde uno puede ejercer este proceso de la creatividad. Y bueno, ¿en qué consiste la creatividad? Pues yo diría que es el resultado de muchísimos fracasos. Y esos fracasos pueden ser cometidos a través de una novela, trabajando en el Centro de Escritura, o simplemente buscando cada vez más otra manera diferente de hacer las mismas cosas. La creatividad es yo digo es un contexto en sí, en donde el individuo pues tiene toda la oportunidad de demostrar quién eres y qué puede hacer y cómo va a participar en el mundo y cómo va a moldear un poco el mundo basado en los elementos del mismo individuo. Excelente, Clark. En este mismo tenor, Lilian, porque bueno, la historia, ¿no? También, al menos también en los términos en lo que planteabas hace un momento, ¿no? De que el ser humano, los grupos humanos, los grupos sociales van construyendo también su historia y que estamos en un momento en que
la historia puede estudiarse o abordarse desde otras perspectivas creativas. ¿Cómo te referirías a este fenómeno, ¿no? ¿Cómo ser creativos o aquel que desea, pensemos, ¿no? Por ejemplo, en el estudiante de posgrado, o ya no de posgrado, ¿no? Si no nos tan lejos, ¿no? Porque te escucho, ¿no? Y si yo fuera uno de tus estudiantes, pensaría, entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Benito Juárez no es tan bueno como lo planteaban. Entonces puedo hacer un ensayo criticando a este héroe, ¿no? Que ha sido tan defendido y a mí me suena provocador, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes compartir en este sentido, Lilian? O sea, sí, o sea, por supuesto que lo puedes decir, ¿no? Ahorita es parte de la libertad de la que gozamos, de ya romper con esta idea de una historia de héroes y antihéroes, que bueno, ya quedó en el precámbrico superior, ya nadie, no creo que nadie defendería ese, bueno, sí, desafortunadamente algunos, sí, tenemos casos muy cercanos, pero bueno, no debería de ser así, ya la historia esta de héroes y antihéroes ya quedó muy rebasada, ¿no? Porque finalmente, pues digo, es un constructo todo esto, ¿no? Y con una intencionalidad. En su momento se justificó que se hiciera en la época de los nacionalismos, de la exacerbación, de la necesidad de exacerbar el nacionalismo, se construyó una historia de este tipo, pero pues ya no, o sea, ¿verdad? Está de modé todo eso, ¿no? Entonces, entonces tienes toda la libertad para decir, sí, Benito Juárez pues, no era tan bueno, ¿no? Y tenía también sus defectotes, ¿no? Y uno de ellos fue quedarse en el poder 15 años, por ejemplo, que a nadie se le ocurre decir, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, no voy a hablar de Benito Juárez, desde luego. Lo que sí te puedo decir es que efectivamente los historiadores tenemos libertad, pero una libertad acotada, ¿eh? En ese sentido, me da una envidia horrible lo que me cuentan, lo que escucho de Clark y de Judith, y bueno, desde luego lo de Salvador, que él mezcla la literatura con la historia, me dan una envidia horrible todos los literatos, porque de todos los que se dedican a las letras, a esta parte tan creativa, porque sí se pueden liberar un poco de todo este academicismo que los historiadores lo seguimos defendiendo a ultranza, porque no nos atrevemos a decir muchas cosas si estas cosas no están apoyadas en una serie de testimonios de fuentes que ya cotejamos, que nos dan certeza, que son válidos, que creemos que nos pueden ayudar a entender mejor lo que sucedió, ¿no? Y entonces todavía nos apegamos mucho a esto. Y en ese sentido, yo digo, bueno, la libertad que tienen las otras áreas del conocimiento, y me refiero en particular, por ejemplo, a la literatura, al periodismo, a la comunicación, ¿no? Que pueden ser mucho más laxos en la manera de comunicar las cosas, que pueden comunicar cosas perfectamente plausibles que sucedieron en el pasado sin tener que hacer un llamado a nota de pie de página donde diga esto lo dice fulano, ¿no? Y nada más atreverse a decirlo porque pudo haber sido así y porque a nadie le importa irse al documento que lo justifique, porque no hacen eso y los historiadores todavía estamos un poco atados. Entonces, por eso esto me lleva a dónde podemos ser creativos. Pues bueno, primero en la búsqueda de fuentes, como te decía, no nada más las estrictas o aquellas en las que nos educamos de manera rigurosa, vuelvo a decir, documentos escritos, hemerografía, trabajo de archivo, bibliografía, etcétera, sino que abrirnos ya a todas estas nuevas perspectivas que la vida moderna y las redes sociales en particular nos ofrecen, ¿no? La cantidad de información que hoy tenemos, por ejemplo, es un tema ahí que no podemos olvidar los historiadores, ¿no? Hoy se está generando por segundo una cantidad de información que se está quedando en algún lado ahí guardada, que a ver cómo le vamos a hacer nosotros para manejarla, ¿no? Ese es uno de los grandes retos, pero tenemos que ser creativos al utilizarla, esas fuentes. Tenemos que ser muy creativos a la hora de transmitir el conocimiento para que sea igual de dinámico, ¿no? Y a lo mejor utilizando estas mismas fuentes que ahora tenemos. Y tenemos que ser muy creativos también a la hora de venderles a los alumnos la idea de que tienen que trabajar de una manera distinta a como nosotros trabajamos. Ya hoy no es nada más el trabajo donde un historiador egresaba y o daba clases o escribía libros, ¿no? O era investigador. Ahora, pues te puedes ir ¿por qué no? ¿Por qué no programas o ayudas a programar o contratas a alguien que te ayude a programar un videojuego, por ejemplo? Y entonces, no sé, ustedes no sé si ustedes sepan, pero hay algunos de los videojuegos más que se han vendido más, como uno de Assassin's Creed o algo así que se llama, estoy segura que se llama así. Atrás hay historiadores que lo están apoyando, ¿no? Para que lo que se diga tenga que ver, tenga que ser cierto. O, por ejemplo, no sé en qué videojuegos se basaron para tratar de reconstruir el Notre Dame en París, ¿no? Después de
del incendio, porque estaba tan apegado este juego a la realidad de la arquitectura que se basan, claro, porque estaba apoyado en su momento por un historiador que había documentado, ¿no? Entonces, también hay que ser muy creativo en que ahora, así como hay nuevas fuentes, hay nuevas maneras de compartir el conocimiento, también hay nuevas maneras de trabajar, hacer blogs, podcasts, lo que quieras, ¿no? Entonces, la creatividad se puede ver en todos lados, ojo, y lo insisto, no tenemos tanta libertad como los que manejan ficción, pero qué envidia que no lo podemos tener, pero podemos hacer grandes cosas y muy creativas también con lo que tenemos. Excelente, Lilian. Muchas gracias por tu aportación. Me encanta estar en mesas de diálogo y en estos conversatorios porque, bueno, aunque estamos a distancia, sería más lindo que estuviéramos compartiéndolo en la misma mesa, pero se junta una magia, ¿no? Que finalmente permite encauzar de una manera muy linda la plática y precisamente, ¿no? Esto lo menciono porque la aportación que hace Lilian me lleva a un cuestionamiento que quisiera plantearle a Salvador a propósito de la creatividad, ¿no? Que lo plantea, ¿no? Que, bueno, dice que los historiadores, bueno, aún defienden este academicismo, pero en el caso de ti, Salvador, que tienes ensayo y crítica literaria de autores muy consagrados, ¿no? Octavio Paz, ¿no? Yo creo que en más de alguna ocasión te enfrentaste, ¿no? Porque, bueno, antes de entrar al mundo de la lingüística, estuve también en la literatura y entonces, pobre de aquel estudiante, ¿no? Especialmente en licenciatura, en posgrados, que tenga la osadía de hacer un estudio sobre Octavio Paz o Juan Rulfo, porque ¿cómo, no? Ya se dijo todo de estos grandes monstruos de la literatura mexicana, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes compartir acerca de este academicismo del que nos compartía hace un momento Lilian y que respetan en sus palabras, como nos lo decía ella, lo respetan los literatos? ¿Qué sucede, no? A la luz de estos autores a los que tú has abordado, ¿no? Como Octavio Paz, revueltas, ¿no? De quienes se ha dicho mucho y que no dudo que quizá también hayas encontrado estos ecos en el camino o en tu trayectoria, Salvador. Sí, pues fíjate que justo esta pregunta se responde con lo que ya han dicho Judith, ha dicho Clark, ha dicho Liliana, del valor de la creatividad, cómo entrarle a temas tan buscados, pues siendo creativos, precisamente buscar otras vías, otros caminos, otras fuentes que sin dejar de ser rigurosas, porque es verdad que la academia te exige o te establece reglas muy precisas, sin ser rigurosas, te den la oportunidad de explorar esos rincones de autores, pues de los que se cree que se han dicho ya todo, ¿no? La gran, digamos, el gran consejo que yo le daría a mis estudiantes es decir, bueno, seguimos escribiendo de Sófocles o de Eurípides. O sea, ¿y cuántos siglos llevamos? Y se sigue escribiendo y se siguen actualizando y se siguen encontrando nuevas fuentes. En este caso, lo que yo hice fue eso, ¿no? Ser creativo. Y mi creatividad me llevó a establecer un método de investigación muy estricta, pero asimismo muy flexible. ¿Qué encontré? Bueno, yo encontré 2 documentos que me parecieron fabulosos. Uno fue una tesis de licenciatura que en los 80s estaba perdida ahí por la UNAM, que hablaba sobre Alberto Quintero Álvarez, que es una figura alterna a este grupo, muy importante en su momento, pero el problema es un poeta guanajuatense que muere muy joven, muere a los 33 años, ya no pudo hacer carrera, pero él en esa tesis al parecer una sobrina de este poeta, recuperaba muchos documentos de Alberto Quintero Álvarez de ese momento de juventud que hablaban del grupo y hablaban de Octavio Paz. También, y eso me ayudó mucho, que fueron publicándose material en 2015, que fue el centenario de Huerta, Revueltas y Paz, conferencias que había dado Paz en los 60 y que se ignoraban. Y es bien interesante porque incluso podríamos decir que era Octavio Paz contra Octavio Paz, porque todavía no estaba consagrado Octavio Paz y lo que decía iba en contra de lo que después ya tenemos esta institución de Octavio Paz. Entonces es un diálogo maravilloso. Y el tercer punto que yo siempre les recargo a mis estudiantes es, pues, ¿de qué se trata
la palabra, lo que decía Judith, y esto tiene que ver con nuestra labor en el TEC de Monterrey como tutores del Centro de Escritura. ¿Qué pasa con la palabra? ¿Qué implica la palabra? Bueno, pues nuestra cultura occidental pues está basada, el mito fundacional de nuestra cultura, un mito judio-cristiano, pues establece eso. Al principio fue el verbo. Y a partir de ahí se crea el universo. Todos somos palabras, el universo es palabra, y en ese sentido podemos, a partir de este trabajo con las palabras, llevar a cabo pues realmente lo que queramos, ¿no? Yo siempre les explico a mis alumnos lo que nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, el formato del ensayo, introducción, desarrollo y conclusión, que lo podemos rastrear desde antes, pero digamos Montaigne le da nombre, ¿no? Estos procesos de ensayar los pensamientos. Es una fórmula para pensar correctamente si siguen los pasos. Una fórmula muy simple, pero en ese sentido, y ya lo ha dicho Borges, ¿no? Las verdaderas obras de arte, las verdaderas maquinarias perfectas, es la simplicidad. Y con esa simplicidad nos puede llevar a buenos puertos. Yo lo he seguido en mi carrera académica, basándome cuando me siento perdido, regreso a lo mismo, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis fuentes? Y regreso al mismo esquema, introducción, desarrollo y conclusión, cuando ya no puedo o cuando se me empieza a ir los temas. Y en la otra, enseñarles eso a los estudiantes, por qué la palabra es tan imprescindible, por qué en países donde la educación se ha desarrollado, los chicos empiezan a escribir ensayos desde los 8, los 9 años, los 10, ¿no? Porque en México retrasamos mucho esta cuestión que implica, o sea, el ensayo implica pensar correctamente, ¿no? El asunto que también yo veo es que pensar correctamente generas mentes muy peligrosas, que es lo que necesitamos nosotros para renovar pues el mundo que estamos viviendo. Y en ese sentido, pues la creatividad es eso, el motor imprescindible. Muchas gracias, Salvador. Indudablemente tienes ahí la vena de poeta, ¿no? Esto que nos planteas, ¿no? Es muy poético y permite que tenga un destello y resuene de manera más nítida y clara, ¿no? En la memoria. Rápidamente me voy a permitir leer algunos comentarios que nos han dejado a través de YouTube. Gabriel Vieira nos dice, maravilloso grupo de autores, abrazo a mis queridos amigos y colegas Judith, Clark y Lilian. Sandy Blackstar, qué padre verlos en vivo, ya estoy escuchando a Lilian, acá lo escucho con todo gusto. Rodrigo Esparza Parga, la creación literaria es infinitud en el ámbito de la finitud. Sandy Blackstar, siempre he creído que literatura e historias se retroalimentan y conversan entre sí a todo dar. Destaca la pasión con la que detallan su profesión a propósito de las palabras fundacionales. Y bueno, lamentablemente ya casi para estar terminando, me gustaría comentar, bueno, escuchar sus opiniones a propósito de la época en la que vivimos, ¿no? Vivimos en una época en que la inmediatez está a la orden del día. Hace un momento precisamente lo mencionaba Lilian, ¿no? Hay una gran cantidad de información, pero por si fuera poco, esta cantidad inconmensurable de información está además a unos cuantos clics de distancia. Y bueno, también las plataformas digitales, las redes sociales, pareciera que se llenan cada vez más de los discursos de la imagen, de la animación, del video. Quisiera empezar justamente con esta pregunta para Clark, porque él trabaja con un género muy robusto, ¿no? La novela, ¿no? Entonces, Clark, la novela, ¿tú consideras que estos nuevos escenarios de la inmediatez, del discurso de la imagen, ¿no? De esta proliferación del discurso de la imagen, suponen dificultades o adversidades a la novela? En otros términos, ¿no? ¿Tú crees que la novela tendría que someterse a algún tipo de adaptación en un mundo de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube? ¿Qué nos pudieras compartir, Clark? Sí, gracias. Yo creo que sí, en un mundo de Face y TikTok, y la verdad, yo ni sé qué es TikTok. Yo sé que existe, pero yo no sé qué es precisamente. Pero en tal mundo, un autor que quiere decir algo nuevo, ese autor tiene que preguntar si este contenido debe ser escrito.
Y si no, pues hay otros ámbitos. Puede estar en el tele o en el cine o en el Face o en las redes sociales. Pero ¿qué contenido vale la pena ser convertido en palabras? Porque si quieres escribir de explosiones o tragedias, pues a lo mejor eso es mejor en un arte visual, no a través de una palabra. Así que gracias a esos nuevos medios, pues el autor tiene que acotar el contenido para buscar el contenido apto para palabras. Gracias. Qué maravilla, y esto me parece también muy lindo y muy poético, ¿no? Identificar aquellos contenidos que son dignos de convertirse en palabra. Judith, bueno, para brincar también en el plano de la ficción, ¿no? El cuento, ¿de qué manera? Bueno, el cuento tiene esta versatilidad, ¿no? De ser breve o tiene la posibilidad de ser, bueno, no solamente tiene la posibilidad, ¿no? Una de las exigencias del cuento es, como suele decirse, si breve, mejor, ¿no? Y estamos cada vez más ante concursos y certámenes literarios que justamente premian, ¿no? La brevedad, ¿no? Las llamadas microficciones, ¿no? A propósito también de lo que decía Salvador y Liliana en su momento, ¿no? ¿Cuántas líneas nos han escrito de un cuento de una línea, ¿no? Y cuando desperté, el dinosaurio seguía allí, ¿no? Entonces, la misma pregunta, Judith, en este mundo de Facebook, de Instagram, de TikTok y de inmediatez, sobre todo, ¿el cuento tiene que adaptarse o estamos en el momento idóneo para el cuento? Muchas gracias. Pues me gustaría, Aldo, retomar un poco mi participación de algo que dijo Salvador que me encantó. Que es precisamente esta palabra fundacional, ¿no? Nuestra relación con la palabra. Él nos comentaba del mito judío-cristiano y a mí también me gustaría poner en la mesa, a su vez, pues los mitos también griegos, ¿no? En cierta medida, aunque no es un mito como tal, pero cuando Aristóteles nos designa como, y disculpas por mi intento de pronunciar el griego, el son, logon, egon, en donde somos animales provistos de palabra. A veces la transliteración es que somos animales racionales, pero si somos muy fieles a la traducción, que ya de por sí es traición, pues somos animales provistos de palabra. ¿Qué hacer con esta palabra? Podemos producir cuentos, historias, narraciones, pero, y ahí también recalco, por eso es tan peligrosa la poesía, porque podemos crear otros mundos, crear otros espacios y además permanecen crípticos para quien no tiene esta relación con la palabra. Y pueden estar ahí frente a los ojos de todos, cerrado, como huerto cerrado, frente a quien no sabe o a quien no tiene una relación profunda con la palabra. En este sentido, yo creo que tanto el cuento como muchas narrativas, pues imbuidas en estas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero bueno, estas plataformas, pues tienen que ir cambiando. La mirada de quien lee, de quien consume, de quien crea, no puede permanecer estática, decía un poquito al inicio. Nuestra mirada está tanto tiempo en la pantalla, tenemos una relación cada uno de nosotros, de nosotras tan diversa con las pantallas, las conversaciones que podemos tener en ellas como esta, monólogos, fragmentos, y pienso en ese sentido que no debemos de aferrarnos a las formas, ¿no? Como al cuento, la novela. Creo que las narraciones en este sentido van a ir tomando cada vez más nuevas maneras de salir a la luz, por así decirlo. No podemos negar que las tecnologías ya nos encarnan, ya no son solo espacios paralelos que usamos. Y estas tecnologías, estas plataformas que ahorita comentabas, pues también tienen sus propias reglas. Entonces yo debo de, si quiero crear en ese universo, por ejemplo, particular de TikTok, que son unos segundos visuales, o en Twitter, por ejemplo, también, que son muy breves caracteres, yo tengo que adaptar ese universo reducido para poder incluirme además en un algoritmo que ya tiene un propio discurso y ejerce saberes y poderes, ¿no? Porque no olvidemos que la tecnología no solo es una extensión de nuestro pensamiento y de nuestras capacidades, sino hay un discurso de ejercicio de saber y de poder en las tecnologías, que también afecta la manera en la que nosotros estamos creando, si queremos crear a través de ellas. Si además incluimos en este juego los emojis o los emoticones que también se vuelven parte del repertorio de expresión, pues ya tenemos ahí una hibridez que para nosotros, para nuestra generación, pues es una pregunta que nos hace repensar nuestra creación, repensar nuestra relación,
pero si lo vemos en nuestras y nuestros estudiantes, ellos ya son híbridos, ya tienen esta hibridez. Entonces, creo que mientras para mí puede ser una pregunta de, no sé si el cuento pueda tener una narración distinta, para las generaciones que vienen, ellos ya están y ellas ya están creando de esta manera. Entonces, habrá que observar cuando cambie como este vano epistémico de la creación literaria, las diferencias en las que también ellos van a aprovechar y ellas van a aprovechar estos espacios para poder, para establecer su relación con la palabra, ¿no? Que mientras nosotros la hacemos con un texto escrito, nuestras y nuestros estudiantes establecen su relación con la palabra a través de tecnologías que para nosotros las adquirimos ya mayores. Entonces creo que va a ser muy interesante de ver las nuevas creaciones de las futuras autoras y autores. Muchas Gracias, Judith. Bueno, para continuar en la parte de ficción, pero hacia terrenos más académicos, y bueno, como decía hace un momento Lilian, ¿no? Nosotros estamos creando la historia y cerrar luego con ella en esta historia que hemos creado, en este lindo conversatorio. Salvador, igual, la crítica literaria, el ensayo académico, el ensayo argumentativo, ¿cómo ves su estado de salud, ¿no? En este mundo de Instagram, de Facebook, de TikTok y de tanta inmediatez? Bueno, por una parte, afortunadamente cada vez más tenemos archivos digitales, lo cual es maravilloso, maravilloso. Ya no tener que desplazarte, ya no tener que ir a buscar el documento preciso a la biblioteca de Oklahoma en la universidad perdida. O sea, es maravilloso. Cada vez tenemos más archivos digitales abiertos, que me parece genial, porque en realidad en algún momento la academia también, estas perversidades que se dan en la academia, que ya no importaba quién hacía qué o qué pensaba qué, sino quién tenía qué, el material, ¿no? Entonces teníamos a muchos investigadores que tenían materiales por 20 años y solamente ellos sacaban estos libros, ¿no? Porque ellos tenían el material, o sea, y no podíamos checarlo. Por una parte es esta, por la otra parte, me gusta que muchos colegas, tanto del TEC de Monterrey como de otras instituciones de México y alrededor del mundo, están entrando a estas plataformas. Hay podcasts muy interesantes de literatura, de historia, pero tremendos, realmente muy lúcidos. Hay también ya youtubers especialistas. Hay gente que está fusionando su conocimiento y los videos, y entonces ya no solamente son youtubers, sino también hay videos en los cuales te van tratando algún tema. Creo que estas disciplinas humanísticas de la academia han encontrado una forma, digamos, hasta muy natural de incorporarse a las nuevas plataformas. Del otro lado, eso sí hay que tener cuidado, es decir, esto tampoco sustituye dos ejercicios que me parecen imprescindibles en la academia. Una es la lectura directa de los textos como tal, ya sea en físico, ya sea en digital, y la otra es los momentos de reflexión. Creo que sí en la academia tienes de alguna otra manera frenarte, ser revolucionario ante esta vorágine temporal que tenemos en este momento, que todo tiene que ser rápido, y es pensar tu ejercicio, pensar lo que estás leyendo, reflexionar y en ese sentido poder hallar eco en la página para dar una buena investigación. Desde esas dos perspectivas lo veo y creo que no están en contra una de otra, sino que van muy bien encaminadas. Excelente, Salvador, muchas gracias. Lilian, pues bueno, hemos creado aquí toda una historia, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir a propósito de la historia y de hacer historia, de crear o de hacer historia en un mundo de Instagram, de Facebook, de TikTok y de inmediato? Gracias, Aldo. Mira, yo debo de decir, bueno, estoy básicamente de acuerdo con todo lo que decían mis colegas, obviamente, y me encanta que lo digan. Yo debo de decir, y creo que queda claro, que me encanta todo lo que se puede hacer con los nuevos medios. O sea, me parece maravilloso que los chavos están en un mundo donde se ha revolucionado todo y la manera de comunicarse es totalmente vanguardista, ha roto todos los paradigmas existentes, son novedosos, son muy atractivos, me encanta. Pero como siempre les digo, ¿no? También lo más importante es no cómo lo dices, sino qué dices, ¿no?
Y para decir qué dices es donde tienes que hacer una investigación previa, tienes que hacer interpretación y luego tienes que comunicarlo, ¿no? O sea, lo que más se aprecia tú puedes hacer un TikTok, un video, un podcast o lo que quieras, pero lo importante es lo que vas a transmitir, lo que vas a decir, y esos son los contenidos, y esos contenidos se aprecian muchísimo. Y para todo esto se necesita un guión donde tú ya hiciste una investigación en la que va a quedar claro lo que vas a decir, ¿no? De ahí la importancia de la palabra, de ahí la importancia de saber decirlo, de haberlo hecho antes, a lo mejor de haber escrito ese guión. Y ahí está la presencia, ¿no? De la escritura y de la palabra siempre presente per secula seculor, ¿no? Por los siglos de los siglos, ahí está la palabra, ahí están las ideas que se traducen en algo que finalmente, ¿cómo lo vamos a comunicar? Pues de todas las maneras posibles que ahora nos ofrece la nueva tecnología. Creo que nos tenemos que adelantar, o sea, tenemos que saber que los alumnos hacen las cosas mejores que nosotros en mucho, que manejan la tecnología de manera muy superior a la que nosotros lo hicimos, que son además casi autodidactas, porque los maestros, pues bueno, nunca hubo una generación previa, ¿no? A nosotros, y me refiero a los maestros desde 30 años hasta a mí, o sea, no hubo esa generación previa que nos enseñara cómo iba a ser esta enseñanza diferente, y sin embargo creo que lo hemos hecho muy bien, y ya sea con emojis, ya sea con memes, ya sea con stickers, pero hay un lenguaje ahí de por medio que está transmitiendo una idea, y eso es lo que es importante. Y esa idea es resultado de un pensamiento, de un conocimiento, de una investigación. Totalmente de acuerdo, Lilian. Pues bueno, ya para cerrar, Ana Cristina nos deja aquí un mensaje. Bueno, el Zoom, esta plataforma en la que ahora nos encontramos, dice Ana Cristina, nos brinda la oportunidad de tener en Torreón estas grandes voces, enriquecedor, gracias. Y pues bueno, solamente no me resta sino cerrar este conversatorio y agradecer a Clark, a Liliana, a Salvador y por supuesto a Judith por esta amena plática, por habernos compartido tantos puntos de vista desde las disciplinas que ustedes ejercen. Y una vez más, felicitar a Judith por este nombramiento que está a punto de iniciar al frente de la Escuela de Humanidades y Educación. Y bueno, nada más recordar que los esperamos el jueves 22 de abril a las 5 también por este mismo canal, en el panel La Puerta a la Felicidad, la lectura, ¿no? Que finalmente se dialoga, ¿no? Perfectamente con lo que dijimos aquí. Y bueno, solamente, insisto, agradecer una vez más a nuestros panelistas y agradecemos a las y los asistentes por su presencia y el genuino interés de fortalecer sus competencias comunicativas, por nutrir el diálogo, la crítica, a través de estas pláticas que estamos teniendo. Y bueno, dejar aquí con algunas pequeñas, ¿no? Me quedo yo, en mi caso, ¿no? Con algo que nos decía Judith, crear es hacer magia. Decía también Lilian, ¿no? Todo es historiable, nosotros creamos la historia. Algo que mencionaba por ahí Clark, la novela es una manera de romper los paradigmas y que más tarde también nos decía que la creatividad es el resultado de muchos fracasos y yo añadiría nada más es no dejarnos vencer por esos fracasos. Y también quisiera compartir una precisión, una afirmación muy linda que hizo Salvador, de que al principio fue el verbo y finalmente en ese sentido todos somos palabras. Y claro, ¿no? Lo que decía, para cerrar también con Judith, la poesía es peligrosa porque crea otros mundos, ¿no? Entonces, desde ese espíritu creador, pues cada uno de nosotros vayamos y creemos y creamos mundos. Muchas gracias y es un placer haber estado con ustedes. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Muy bonita tarde. Muchas gracias. Padrísima bonita mesa. Tarde. Saludos, colegas. Gracias, buenas tardes. Bye, bye. Felicidades.